Hoy vamos a revisar un altavoz autoamplificado de 12 pulgadas, muy reconocido y muy famoso y que he recomendado hasta la saciedad en mi canal. Tenemos ahora una nueva actualización. Sé que se ve muy igual por fuera, pero no. Esta nueva versión ya tiene Bluetooth para que usted conecte la música desde su celular. Tenemos la misma malla protectora pintada con electricidad, pintura eléctrica, reja por debajo en malla, en tela acústica invisible, por así decirlo, no interfiere en el desempeño acústico. Tenemos un driver de altas frecuencias, es el driver de alta frecuencia de la ZLX 12BT, 15BT, 12P y 15P. Este es el driver de alta frecuencia, bobina de 1.5 pulgadas, igual tamaño del driver y de la bobina de voz y del diafragma. La salida es de 1 pulgada. Este es el alma del altavoz de altas frecuencias. Este es el diafragma de titanio de 1.5 pulgadas la bobina y el diámetro del diafragma. Obsérvese. Y va incrustado aquí en el magneto. En una guía de ondas de 90 por 60 en cobertura. La guía de ondas es muy curiosa, ya que por debajo tiene un puerto donde salen los bajos, y esto permite una optimización del tamaño de la caja y un sonido más profundo en una caja más pequeña. Tenemos acá un altavoz de 12 pulgadas. Este es el parlante de la ZLX 12P y 12BT. Es el mismo que utiliza la LX112. LX112P, bobina apenas de 2 pulgadas. Se ve muy ordinario el parlante, pero Electro Voice tiene mucha experiencia y ellos ya saben qué sirve y qué no sirve un altavoz después de 93 años de construirlos. Es pesado y le aseguro que tiene más campo magnético que cualquiera otro de su competencia. Tenemos entonces acá que tenemos el logo Electro Voice y el LED en la parte inferior. Al costado izquierdo no tenemos absolutamente nada. Debemos tener en cuenta de que la superficie es un poco delicada y necesita funda de transporte para que no se raye. Tenemos un ángulo en el cual podemos hacer arreglos de 2 altavoces por lado. Y listo, la parte superior, una asa de transporte muy firme con alma de acero, contramarcada Electro Voice. Tenemos la respiración del amplificador. Tenemos la perilla de volumen, la de línea, un poco más dura que la de la ZLX anterior, ya que esta está nueva. Y tenemos que este volumen controla esta entrada combo XLR y este auxiliar en 3.5 milímetros. Aquí podemos conectar celulares, tablets, lo que quieras. La segunda entrada, y tenemos el output donde todo esto que hemos conectado acá sale a otro altavoz o un amplificador o cualquier otro tipo de señal, inclusive una cámara de video profesional de televisión. Tenemos entonces que la identificamos porque dice BT, a diferencia de la ZLX 12P, realizada en USA, Estados Unidos, fabricada en China, pero con estándares de Estados Unidos. El switch, y aquí tenemos los fusibles en caso de que nos necesitemos cambiar. Asa de transporte en la parte inferior, y tenemos el tornillo que nos permite acondicionar el poste para que no se zafe o se voltee fácilmente de dirección la cabina. Tenemos acá estos plásticos, estas patas de goma, con el fin de que cuando se ubique el monitor no pueda resbalarse con las vibraciones del bajo. Es muy importante, que me hubiera gustado que este lado hubiera tenido un soporte para ofrecer otro ángulo de monitor diferente.
Acá tenemos entonces una muy conocida asa de transporte, la única que tiene hacia los lados, con alma de acero. Se ve una calidad de construcción excelente. Regresado al frente de este altavoz, una asa de transporte muy resistente, y se ve una calidad de construcción maravillosa, con los mejores estándares de la industria de Electro Voice y con una excelente relación calidad-precio. Tenemos los tornillos para poder quitar la reja. Vamos entonces a proceder con unas pruebas de sonido para ver a usted cómo le parece el sonido, sin antes enseñarle cómo funciona el DSP. Hemos entonces iniciado el encendido de la ZLX2CVT, 3 entradas, y la tercera es el Bluetooth. Entonces tenemos que la ubicación y el modo. Entonces tenemos música para oír la música que usted desea en Bluetooth, preferiblemente dejarlo ahí. Live, por si usted va a amplificar un grupo musical o una orquesta, o si la va a utilizar de monitor de escenario. Speech, cuando usted se va a echar un discurso, y esta es la forma más fácil y rápida de ecualizar el sonido en cualquier ambiente. Club, si usted desea un sonido potente con graves maravillosos y acentuando las notas altas, y las medias se recortan mucho. Ok, vamos a ver, devolverlo al modo. Locación, Paul, estamos ubicados en una estructura o en un trípode. Monitor, cuando lo colocamos en el suelo apoyado sobre estas patas de plástico. Bracket, cuando utilizamos un accesorio para ubicarse en una pared, se conecta por lo general en estos tornillos. Tenemos aquí el módulo de amplificación. Esta parte de acá corresponde a la entrada de voltaje, circuito rectificador, transformador de voltaje que reduce o transforma todo esto de corriente alterna a directa que necesita todos estos circuitos electrónicos. Acá está la zona de amplificación. Acá está el amplificador de 100 watts continuos para el driver de altas frecuencias o unidad de agudos. Por debajo, entre estas dos placas, está el de frecuencia baja o para medios y bajos de 420 watts continuos, con un total de 520 watts continuos de este equipo, y máximos serían 1000 watts pico, como lo dice el fabricante. Tiene un SPL máximo a todo volumen, este altavoz a 1 metro, medido realmente de 126 decibeles. Es mucho para hacer un altavoz de este precio. Tenemos acá el DSP o el preamplificador, toda la parte de procesamiento y de entrada de señal, y la parte inteligente y todo lo que hace que el altavoz trabaje de la forma que lo hace está acá en el cerebro. Este es el cerebro del altavoz. Entonces hemos utilizado el sub LX212P para una prueba, para que lo miren en el canal, en la descripción o aquí arriba en una tarjeta. Haz clic para ver este extraordinario subgrave. Entonces el sub, le conectamos un sub. Aquí está desactivado, no necesitamos conectar ningún sub en este momento. Conectamos un sub a 80 Hz, otro a 100, 120, 150, LX200 de 12P de 18, EKX de 15 pulgadas de 18, y el antiguo LX200, LX118P. Todos los subwoofers portátiles los puedes utilizar. Frecuencias altas hasta más 10 y menos 10. No tiene manejo de medios, por lo cual ingresamos a bajos para las frecuencias más profundas y potentes. Mix out quiere decir que cuando estamos trabajando con el Bluetooth, enviamos la mezcla hacia el otro altavoz por un cable, por esta salida, en señal R. LED lo encendemos permanentemente cuando esté alcanzando el límite, o apagado para mayor discreción. La pantalla display
Si deseamos atenuar una vez se deje de operar, brillo acorde a nuestra necesidad visual. Entonces tenemos que en Store guardamos los 5 presets favoritos que necesitemos, recall, invocamos o cargamos nuevamente esos presets que nos gustaron. Streaming, esta es la función más importante nueva que se ha añadido, y esta se hace con el fin de la transmisión de música por Bluetooth hacia el celular. Enseguida lo vamos a hacer. Lock quiere decir que si tenemos unos niños en la casa o amigos muy inquietos, podemos bloquear esta perilla con el fin de que el volumen no vaya a ser modificado. Reset es para restablecer todos los ajustes del altavoz. Info, aquí ingresamos y vemos el firmware. Aparece que fue hecha en el 2018, versión 1.0, y exit. Vamos entonces a probar el sonido y ustedes me dicen en los comentarios cómo les parece. Vamos entonces a conectar el Bluetooth. Vamos a hacerlo desde un computador, perfecto para esos artistas pisteros, para que no se encarten con 2x1 ni cables largos que se van dañando a medida que se van usando, o que usted salió una vez con él y ya se le dañó. Esta cabina le soluciona el problema. Este altavoz autoamplificado lo ponemos en streaming en Python. Celular hemos puesto a buscar la ZLX12BT. Una vez lo hacemos, vinculamos el dispositivo y ya podemos empezar a transmitir música de nuestro celular. Entonces la hemos encontrado, mire qué fácil es. Pista y lo hacemos con una facilidad tremenda. Así lo puede hacer usted de su hogar. Pasamos las pistas. Queremos subir volumen, lo hacemos desde acá. Y tenemos todo el control de la música por Bluetooth de una forma fácil y rápida. Vamos a empezar la prueba de audio. Yo soñaba que estaba en la cama. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir. Y él mismo pregunté, le dije no se enoje negrita, no se enoje negrita, que yo no vuelvo a beber. Desde a ver me roncaba.
conclusiones finales, 7 años después la sigo recomendando como el primer día que conocí este altavoz. Si usted quiere hacer un buen uso de su dinero, se la recomiendo abiertamente. Ustedes ya saben qué pienso de este altavoz y otros que valen más. Es una gran opción para su bolsillo. Si usted desea de pronto adquirir un altavoz inclusive para la casa, para oír música, este es perfecto también. Tiene un volumen muy alto, el sonido es muy claro, es muy fiable, es un gran altavoz. Se los recomiendo, es una gran inversión para usted. Si usted está empezando con sonido, es la mejor forma de arrancar también. Y para todas esas personas audiófilas también es un gran altavoz también. Recuerde, Almacenes Ambiente Inteligente la puede adquirir, 3 años de garantía para que aproveche. Gracias a todos los que han visto este video y suscríbete.